Bueno, mis amados hermanos, muy buenos días. La paz de Cristo para todos los que hoy estamos congregados en su nombre. Muy bien. Por eso es bueno estar recordando estos himnos, hermanos, para no olvidar, mis amados, quién nos espera y quién viene por nosotros. Pero les tengo una noticia, mis amados hermanos. Vamos a la escritura, a la palabra del Señor, al libro de Tesalonicenses, la carta del apóstol Pablo a los tesalonicenses. Yo en estas semanas atrás les hice unas preguntas muy directas y personales y pocos contestaron, casi ninguno, pero aún tengo la duda de saber si la palabra del Señor está llegando a sus corazones. Y si la palabra del Señor está llegando en sus corazones, lo más natural, lo más lógico en un impacto de estos, de la palabra del Señor, es que haya un cambio, obviamente, ¿no? Eso sucedió con los hermanos en Tesalónica, cuando recibieron la palabra del Señor que Pablo les presentaba. Ellos fueron transformados y la gente que los veía daba gracias o honraba ese cambio, porque su testimonio, la manera en que ellos estaban viviendo, se había extendido a otras partes, incluso entre los mismos gentiles paganos. Y como dice en el verso 9, capítulo 1, porque ellos mismos cuentan de nosotros la manera en que nos recibisteis y cómo os convertisteis de los ídolos a Dios, para servir al Dios vivo y verdadero y esperar de los cielos a su Hijo, el cual resucitó de los muertos, a Jesús, que nos libra de la ira venidera. Tres cosas. Primera de Tesalonicenses, capítulo 1, versículo 9, como introducción. ¿Cuántos convertidos a la verdad del Señor hay hoy acá en la iglesia? Porque no crea que usted, por asistir a una iglesia con manto cristiano o evangélico o el nombre que quiera, ya tiene usted asegurada su cita a los cielos cuando el Señor venga. Ojo, tenga cuidado, porque usted está jugando con su destino eterno. No todo el que me dice Señor, Señor, estará conmigo en el reino de mi Padre, sino aquel que hace la voluntad de mi Padre y le obedece, dice el Señor en Mateo capítulo 7. ¿Qué clase de conversión ha tenido usted en su vida? ¿Qué clase de ídolos ha dejado usted para servir al Dios vivo o para servir al Dios vivo y verdadero? Pero también no solamente servir al Dios vivo y verdadero, sino, como dice en el verso 10, esperar de los cielos a su Hijo, el cual resucitó de los muertos. Vamos a hablar de eso. A Jesús, quien nos libra de la ira venidera. Si el tiempo alcanza, llegaremos a ese punto de cómo vamos a ser librados de la ira venidera. Nuestra congregación se cuida y se protege. Obviamente la advertencia en Apocalipsis capítulo 2 y 3 a una serie de iglesias que a través de los tiempos y de la historia de que la iglesia se inició en esta dispensación o en este tiempo que se llama el tiempo de la gracia, no queremos ser como esas iglesias, solo imitar lo bueno de ellas, más no lo malo. La última iglesia, la que está predominando hoy, la iglesia de la Odisea, una iglesia que el Señor vomitará de su boca. Cuando hablamos de iglesia no es una denominación, estamos hablando de personas que componen esa iglesia. Y rogamos y luchamos y trabajamos para que ninguno de los aquí presentes seamos en algún momento, si eso llega a pasar, yo me estoy cuidando de eso, o alguno de ustedes tiene que cuidarse, sean vomitados por el Señor. Porque eso es lo que dice en la Odisea, no eres ni frío ni caliente, te voy a vomitar de mi boca. Eso significa rechazo total. Y es tremendo cuando muchos en ese momento, cuando allá se pase lista, no podrán responder a su nombre porque su nombre nunca ha estado escrito en el libro de la vida. Vamos a 1 Tesalonicenses capítulo 4. Pero antes, para recordar, porque estas palabras, hermanos, deben estar marcadas con fuego en su corazón. La palabra del Señor me dice a mí en Mateo capítulo 24, una advertencia, y creo que esa advertencia va para todos nosotros también. ¿Quién es el siervo fiel y prudente, el cual les puso su Señor sobre su casa para que les dé el alimento a su tiempo? Bienaventurado aquel siervo al cual cuando su Señor venga le halle haciendo así. Ese siervo no solamente es quien está frente a ustedes hoy presentándoles la palabra,
sino todos aquellos de nosotros que delante de Él nos sometemos, como dice Romanos 6, a su señorío, siendo Él nuestro Señor y nosotros sus esclavos o siervos. Entonces esta palabra, mis amados, se aplica a todos los que hoy estamos aquí, hombres y mujeres. ¿Si estamos recibiendo el alimento apropiado? ¿Cómo está nuestro enfoque? Colosenses capítulo 3 nos lleva a que esperamos desde los cielos al Señor, y por eso nuestro pensamiento tiene que estar enfocado en del lugar o mirando al lugar de donde vendrá nuestra salvación, que ya tenemos, pero que aún no se ha hecho una realidad visible y completa. Pronto será una realidad completa para nosotros. Pero no todo el que me dice Señor, Señor, estará allí. Entonces vamos a ver un pequeño y corto resumen, porque quiero insistentemente, aunque algunos de pronto de ustedes dirán, los hermanos, el hermano repite muchas veces lo mismo, y muchas veces se tendrá que repetir, hermanos, hasta que esto quede grabado como fuego en sus mentes y en sus corazones. ¿Para qué? Para que empecemos a ver el cambio de vida como iglesia. Y cuando hablamos de iglesia, hablamos de aquellos que nos congregamos en este lugar también, y en otros sitios se reúne el pueblo de Dios. Entonces, estamos hablando de 1 Tesalonicenses capítulo 4, versículo 13 al 16, debería ser ahí porque yo no actualicé el verso que está ahí, pero debe ser hasta el 16, 17, que es donde vamos ahora a ir. Y la palabra del Señor habla en el verso 16, vamos a 1 Tesalonicenses capítulo 4, verso 16, y dice la Escritura, hablando de lo que ya hemos visto, pues el Señor mismo descenderá del cielo. Ese era el Señor que los tesalonicenses esperaban y que leímos en el capítulo 1 antes de comenzar esta palabra que vamos a compartir ahora. Capítulo 1, versículo 10. Y esperar de los cielos a su Hijo, al cual resucitó a los muertos, a Jesús, que nos libra de la ira venidera. Recuerden, hermanos, esta promesa, esto que vamos a hablar hoy, solamente se aplica. Si usted no califica hoy, califique por medio de Cristo. Solo a través del perdón que le da Jesús. No el perdón que le da una denominación, cualquiera que sea su nombre. Nosotros no tenemos denominación. Simplemente nos congregamos en el nombre del Señor Jesús para conocerle en la Escritura, para adorarle, para servirle. Pero no somos X denominaciones, ni estamos buscando aprovecharnos de ustedes, sacándoles o exquilmando al pueblo de Dios, como muchos hoy tristemente están haciendo con los cristianos. Nosotros no vivimos, nosotros estamos acá, hermanos, viviendo para conocer del Señor. Y como dice acá, verso 14, capítulo 4, porque si creemos que Jesús murió y resucitó, así también traerá Dios con Jesús a los que durmieron en él. Si hemos creído, hermanos, que Jesús murió y resucitó, si Él verdaderamente hoy es mi Salvador o su Salvador y su Señor, el Señor le traerá con Jesús si usted llega a dormir. La palabra dormir aquí significa haber muerto, ¿no? Ese es el término que se usa para el cristiano. Vamos a hablar hoy también algo de la muerte, si el tiempo alcanza, porque tenemos que volver a 1 Corintios capítulo 15. Este texto de Tesalonicenses se tiene que ir equilibrado con 1 Corintios capítulo 15, versículo 20 o versículo 12 hasta el 58, para poderlo entender en su dimensión, para poderlo comprender verdaderamente, para que usted entienda realmente cómo va a ser el proceso si usted llega a estar vivo cuando el Señor venga o pasa por el estado de la muerte. Ya hablaremos también de la muerte en el texto que a continuación vendrá, si el tiempo lo permite. Vamos hoy a tratar de completar sin alargar. Jonathan me entregó más temprano ustedes saldrán, porque la idea es que usted vaya como alimentando y volviendo a través de la semana a oír o a pensar en lo que hoy está escuchando, porque no soy yo quien habla, retiro toda jactancia, es el Señor quien hoy le habla a usted. Si usted cierra su oído, responsabilidad suya. Si usted cierra su corazón, responsabilidad suya. La palabra de Dios está hablándole a usted hoy, le hablará hoy, créame, porque el Señor hace la advertencia, ya pronto vengo, quien no me ama será maldito.
Muy bien, entonces Cristo va a regresar personalmente. Verso 16, porque el Señor mismo. Y ahí estamos entendiendo quién es la persona que viene. Es Cristo Jesús quien directamente vendrá. ¿Por qué? Porque Él viene a recibir o a recoger a su amada, la esposa. La iglesia, Efesios capítulo 5, versículo 25 en adelante, habla de esta gran verdad, hermanos amados. Él ama a la iglesia y la llama su esposa. Y por lo tanto, Él vendrá para protegerla de los juicios y el tiempo de ira que vendrán sobre este mundo. Aquí entrarán muchos que diciéndose en ese momento: ay Señor, si en tu nombre hicimos milagros, si en tu nombre hicimos estas cosas. Y el Señor dirá con gran dolor: nunca les conocí, apártanse de mí, hacedores de maldad. Porque la persona que desciende, hermanos, va a descender con voz de mando. Recuerden, es el Señor mismo, no es un secundario, no es un delegado. Dios mismo en Cristo Jesús va a venir y con voz de mando, con voz de arcángel y con trompeta de Dios, dice ahí la Escritura, descenderá del cielo. Cuando dice descender del cielo, quiere decir el Señor se levanta de su trono. ¿Se imaginan ustedes ese momento? Toda la creación le adora constantemente. Nosotros no hemos aprendido nada de lo que significa acercarnos a Dios con un corazón de adoración. Pero su creación eterna, sus ángeles y toda la gloria delante de su presencia, le adora constantemente. ¿Se imaginan cuando Él dice, ya es el momento, y el Padre envía a su Hijo, y Él se levanta de su trono y comienza este tiempo glorioso? Porque Él descenderá del cielo con voz de mando. Y vimos algo en Juan capítulo 5, ¿se acuerdan? Juan capítulo 5, si yo les preguntara, aunque ahí ya está el texto, ¿no? Debía haberme echado un poquitico más para atrás. ¿Cuál es el texto de Juan que vimos? Juan capítulo 5, versículo 24 al 29. Porque en el versículo 24 dice el Señor, es la voz de Cristo. Aquí hablan de voz de mando. Escuchen, eso es para usted. Y el Señor en Juan capítulo 5, versículo 24. ¿Quién recuerda ese texto? ¿Listo? No, ese es Juan 1:12. El que oye mi palabra y cree en el que me envió, tiene vida eterna y no vendrá condenación, mas ha pasado de muerte a vida. ¿Ha oído usted la voz de Cristo hoy? ¿La ha oído hoy? ¿Ya la oyó en días atrás, meses atrás, años atrás? El Señor dice, de ese momento, cuando usted oye mi voz, tendrá vida eterna. En ese momento, en ese instante, realmente ahí. El verso que iban a decir que también es correcto, mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio el derecho, la potestad de ser hechos hijos de Dios. Todos somos creación de Dios, no todos somos hijos de Dios. Entonces hay que saber si usted verdaderamente es hijo de Dios, porque aquel que es hijo de Dios escuchará su voz. Mis ovejas oyen mi voz, yo las conozco y me siguen, y yo les doy vida eterna, y no perecerán jamás. Porque esa es la voz de autoridad de Cristo. La voz de Cristo para dar vida en el verso 25 y 26. Es la autoridad del Hijo que vendrá también como juez. ¿Cómo quiere usted enfrentarse a Él? ¿Cómo quiere usted cuando esté delante de Él? Porque se presentará delante de Él. Quiera o no quiera. Y tendrá que arrodillarse delante de Él, quiera o no quiera. Para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla de lo que está en los cielos, sobre la tierra y bajo la tierra. Y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor. Si no es el Señor ahora, dudo que lo sea cuando usted esté delante del arrodillado. Porque eso es algo que se tiene que crear desde ya y vivir desde ya. Bueno, y la autoridad dijo como juez, Él vendrá como juez. Y también Él nos da en el verso 28 la seguridad de una resurrección universal. Porque Él dice en Juan capítulo 5, y va yendo al texto porque ese versículo es muy, muy importante. Dice en el versículo 29, versículo 28, no os maravilléis de esto, porque vendrá la hora, aún no ha llegado, pero vendrá. Para eso nos estamos preparando, cuando todos los que están en los sepulcros oirán su voz. Bueno, aquí todavía nadie ha muerto, pero los que ya han partido antes que nosotros van a oír su voz claramente. Él no va a necesitar el micrófono. Él con su voz, no sé, ¿será voz potente? Creo que sí. ¿Será voz de autoridad? Claro que sí. ¿Será voz majestuosa y de gloria? Claro que sí. Pero será una voz solo audible para los que han creído. Por eso esto que hablamos es muy misterioso. Créame, esto no es
Esto es algo que Pablo dijo en 1 Corintios. Les voy a revelar un misterio. No todos dormiremos, pero todos seremos transformados. Si usted hoy sale de acá sin haber escuchado la voz de Dios, de Cristo, que le está hablando, créame que aún le falta mucho o le falta poco. Tal vez el Señor en su misericordia lo permita para llegar a ser de aquellos que oirán su voz. Dice entonces el texto en el Juan capítulo 5, versículo 28. Y los que hicieron lo bueno saldrán a resurrección de vida, mas los que hicieron lo malo a resurrección de condenación. Dos destinos eternos determinados en esta vida. Usted escoge hoy dónde va a pasar su eternidad. Ay, Señor, pero yo me la pasé en Emaús toda mi vida, Señor. Bueno, Emaús no es el nombre, sino en la asamblea, en el local bíblico de los hermanos en Bucaramanga. Señor, yo me la pasé en la iglesia X nombre, ponga el nombre que quiera. Señor, tengo el derecho, tengo el pase para entrar a tu presencia. No, Señor. Solamente aquellos que en verdad hemos oído la voz, solo aquellos que hemos hecho lo bueno en cierta manera, solo aquellos que hemos creído en Él y tenemos la vida eterna, no vendremos a condenación en ese tiempo futuro que menciona en Juan capítulo 5, versículo 24 al 29. También vendrá con voz de arcángel. Voz de arcángel habla de majestuosidad, habla de algo sagrado, hermanos. Cuando la iglesia se reúne, aunque nos equivoquemos, hermanos, no pasa nada. Si nuestro corazón está de acuerdo, en sintonía con el corazón de Dios, así desafinemos. Para el Señor nuestra oración será preciosa, será un olor fragante que llega a su presencia. Él mirará el corazón del adorador, tanto como lo que ofrece el adorador, hermanos. Por eso debemos llegar acá limpios, preparados. Ruego, yo oré esta mañana por eso. Los que están viajando, bien merecido lo tienen, perfecto. Los que estamos acá no pudimos por alguna razón, después lo haremos. Pero si se va, si usted viaja, si usted parte, si usted se mueve en el tiempo en que la iglesia debe estar reunida para adorarle, no se olvide de adorarle. No se olvide de buscarle, no se olvide de pensar en Él hoy así esté viajando. Tal vez algunos estarán en su diversión, en su viaje, muy normal, hermanos, es respetable, pero no se olviden que ese es el día del Señor. La voz de arcángel, que será una voz intensa, clara, con alcance, con eficacia, nadie dudará que es lo que escucha. El la voz de arcángel es Cristo mismo hablando. Cristo mismo que dirá, levántate. Es Cristo que representa majestad y gloria. Y lo otro que vimos fue trompeta de Dios. La trompeta convoca. Cuando suena la trompeta es para que la gente, o sea, para aquellos que escuchaban la trompeta, tenían que ir al lugar donde la trompeta sonaba. La trompeta se usaba en el Antiguo Testamento para convocar, para llamar a una reunión. La voz de trompeta como una señal solo para el pueblo de Dios. Entonces, hay una comparación. Vamos a ver la letra porque para tratar de resumir, espero puedan leer ahí, si no me disculpan. Pero lo importante es que la palabra que aquí está en los textos, hay que comparar Tesalonicenses con los evangelios. En los evangelios se menciona una trompeta, pero no es esa trompeta. Es el Señor en Tesalonicenses quien habla. Y aquí Él dice, Él enviará a sus ángeles con gran trompeta y reunirá a sus escogidos. Habla de una resurrección que ya vimos en Juan capítulo 5, ¿verdad? Y habla de una reunión de elegidos. Él va a reunir a los suyos. Él va a llamar a aquellos que somos o que seremos en ese momento especiales para Él. Así que, amado hermano, usted tiene que estar seguro que es uno de los escogidos. Vamos a considerar esas diferencias para que no haya confusión, hermanos. Pronto el Señor vendrá por su iglesia. Amén. Amén. ¿Viene por usted? Amén. Ojalá sea ese amén real. Pero Él viene de una manera que nadie más sabrá. Solamente reunir a los que Él ama, a su adoración. A la niña, usando ese término un poco sacado de contexto, porque eso solo se aplica a Israel. A la niña de sus ojos. La iglesia es su pueblo elegido, hermano. La congregación. No se me duerman, porque yo sé que algunos están trasnochados, ya sé que algunos están orando. No me incomoda, créanme. Yo lo digo para animarles a que sus ojos se aviven y concéntrense en la palabra, si no de pronto, tal vez estoy hablando muy alto, debo hablar más bajito, o modular la voz. No quiero que, yo veo ya algunos que están como diciendo amén con los ojitos, así se cierra. Pero mire, hermanos, por lo menos que la última, si usted llega a morir ahora, con sus ojitos cerrados, lo último que escuche usted sea la palabra de Dios. Por lo menos eso.
Porque dice en Mateo capítulo 24 que no es lo mismo de Tesalonicenses, son dos tiempos diferentes, dos acciones distintas. Él vendrá, el Hijo del Hombre, que viene sobre las nubes del cielo con gran poder y gloria. Entonces va a haber una primera venida, ya sucedió, Cruz del Calvario, celebramos su nacimiento en estos días, pero también debemos celebrar su muerte, su resurrección, su ascensión y recordar su promesa: vendré otra vez. Eso es lo que la iglesia vive. Los hermanos primitivos murieron por eso. Los hermanos millones murieron por creer que Jesús vendría ahí, en ese mismo día. ¿Cómo está viviendo usted su vida hoy, mi amado hermano? ¿Cómo la estamos viviendo de verdad? ¿Como si Cristo hoy viniese en el próximo segundo? ¿O no le importa? Si su vida hoy vive como si Cristo no le importara, Mateo capítulo 24 advierte, le voy a leer, porque esta segunda venida, que será después de que Él venga por los suyos, será visible y gloriosa. Va a ser después de un tiempo de gran tribulación. Ya vamos a ver un esquema que humildemente preparé, espero lo podamos entender. Pero miren lo que dice, amados hermanos. Por haberse multiplicado la maldad, el amor de muchos se enfriará. Mateo capítulo 24, versículo 12. Mas el que persevera hasta el fin, este será salvo. Y será predicado este evangelio del reino en todo el mundo para testimonio a todas las naciones, y entonces vendrá el fin. Por lo tanto, verso 15, cuando veáis en el lugar santo la abominación desoladora del que habló el profeta Daniel. Hasta el verso 15 de Mateo 24 somos estos tiempos. Después del versículo 15, que de acuerdo a 2 Tesalonicenses capítulo 2, porque el Señor no vendrá sin que antes se manifieste el hombre de pecado, el hijo de perdición. En ese momento el Señor tiene que haber o ya habrá venido por los suyos. Pero aquí hay unos que de pronto se tendrán que esperar un tiempo más. No serán llevados con la iglesia. ¿Por qué? Porque será tal vez uno de ustedes donde el amor de ustedes se ha enfriado, donde el amor por Cristo ya no es el mismo, donde están bajo, y voy a usar el término con respeto y no declarando, esa palabra no está en la Biblia, ni decretando, tampoco está en la Biblia, pero sí advirtiendo que puede estar usted, perdóneme la palabra, bajo la cubierta, la cobertura de la maldición. Es lo que quiero llegar al punto. Porque la palabra dice, el que no ame al Señor Jesús sea maldito. Si usted no está amando al Señor es porque su amor se ha enfriado. Si usted no persevera hasta el fin es porque su amor se ha enfriado. Si usted no ora con la iglesia, por la iglesia, sirve a la iglesia porque su amor se ha enfriado. Si usted no ama el estar aquí reunido, gozándonos en nuestras imperfecciones de canto o en nuestras predicaciones imperfectas también humanas, es porque su amor se ha enfriado. Y la Escritura dice claramente, el que no amare a Jesús, maldito será, o sea, maldito. Mire, hermanos, yo por lo menos no quiero estar bajo maldición. Y yo quiero amar al Señor. Cantábamos un himno hace muchos años, en mis tiempos de joven, me enamoro de Él. ¿Se acuerdan? Me enamoro de Él, me enamoro de Él. Cada día más y más, es más dulce para mí, yo le amo a Él. Oh, ¿qué será mi amor? Sin algo así por ahí va. ¿Cierto? ¿Se acuerdan de ese himno? Se ha enamorado. Yo puedo decir aquí la emoción y el calor. Sí, yo amo a Jesús. Y vamos a probar ese amor y vamos a ver que es un amor quebradizo, frágil. Y no es el amor de Dios. No es el amor de Dios, hermanos amados. Sí, capítulo 15, que es lo que vamos a ver próximamente, si alcanza el tiempo. No creo que alcance, pero si alcanza. Veremos algo, un pequeño, para arrancar con 1 Corintios capítulo 15, versículo 20 en adelante. Vamos a pasar ahora a Corintios. Vamos a soltar un poquito de Tesalonicenses y pasamos a Corintios, mis amados hermanos. Porque tenemos que entender, tenemos que ver, mis queridos hermanos, el otro proceso o la otra relación en la Escritura con lo que habla en 1 Tesalonicenses capítulo 4, versículo 16 y el 17, a donde quiero llegar. Luego nosotros, los que vivimos, los que hayamos quedado, seremos arrebatados juntamente con ellos en las nubes para recibir al Señor en el aire, y así estaremos siempre con el Señor. Allá quiero llegar. 1 Corintios, dice Pablo, les digo un misterio, no todos dormiremos, pero todos seremos transformados. En un momento, esa palabra en un momento es en una... más rápido que un pestañeo, más rápido que dura el tiempo de un átomo en relucir. Dice, en un momento, en un abrir y cerrar de ojos, a la final trompeta, porque se tocará la trompeta donde el tiempo de Dios termina. Es el final, aquí paro yo, reúna a los míos.
hay de las naciones de la tierra, hay de aquellos que queden, porque vendrán sobre ellos juicios terribles. Apocalipsis capítulo 6 hasta el capítulo 16, 17, empiezan a hablar de esos 7 sellos, 7 trompetas, 7 copas de ira. Si usted no ama al Señor Jesús, le digo, si usted no está perseverando cuando Él llegue, le digo, si usted no ha creído en Él para salvación, le digo, usted se quedará. Lo dice la Escritura, no lo digo yo, lo dice la Escritura. Si no es fiel ahora, ¿será fiel en esos tiempos de prueba? Si no es fiel ahora en el tiempo de gracia, ¿soportará usted cuando vengan a pedir su vida? ¿Orará? Ahora sí, si no ora aquí, orará en ese momento. Señor, líbrame de tu ira, Señor, porque el Señor derramará su ira. 7 sellos, todos van creciendo en intensidad. 7 copas, 7 trompetas. Las últimas serán las más tremendas. He aquí, todos seremos transformados. Entonces, cuando se habla de la última trompeta, cuando se habla es el toque final, es el fin de todo el plan de Dios hasta ahora para su iglesia. Porque Él empezará a trabajar ahora con Israel, ¿verdad? Él empezará ahora a tratar la fe de Israel. Esa es la tribulación y las naciones gentiles. Su iglesia estará en su presencia, protegida del tiempo de ira que el Señor trae sobre este mundo. Entonces, en esa gran voz de trompeta que se va a ver después, lo vamos a ver en Mateo capítulo 25, 24 al final, el Señor reúne a aquellos que quedaron y perseveraron también, porque se predicará el evangelio, créame, se hablará el evangelio en ese tiempo también para salvación. Y eso dice también en Apocalipsis capítulo 12. Entonces, hermano, en el Antiguo Testamento no existe la palabra arrebato, pero sí hay sombras. ¿Se acuerdan que vimos esos? Díganme, uno de los que vimos el domingo anterior como una sombra de lo que sería posiblemente o cómo va a ser el rapto, el arrebato, el recoger del Señor. Vimos varios ejemplos. Dígame uno por lo menos. Enoc fue uno, muy bien, Enoc el primero que tengo, Génesis. Caminó pues Enoc con Dios y desapareció porque le llevó Dios. Eso es una sombra. Enoc no murió. Enoc no pasó por muerte. ¿Qué pasó? ¿Hay algo raro ahí? No, es Dios quien decidió llevarle sin que pasara por muerte, para darnos un ejemplo, para mostrarnos, para avisarnos de lo que sucederá también con aquellos que hemos creído en Él. Él fue llevado, trasladado por Dios repentinamente. Hebreos 11:15 lo dice, 11:5 dice, para no ver muerte, porque no fue llevado porque agradó a Dios. Si no agradamos a Dios, hermanos, hay un resultado también. No crean que Dios de esos dioses que son blandengues. Él es justo y Él es amor. No podemos jugar con ambas cosas. Ay, no, como Él es amor, entonces a mí me va a pasar muchas cosas. Usted no puede vivir bajo la gracia, hermano, y seguir pecando, seguir siendo infiel, seguir no amando al Señor. Otro que vimos fue Elías. ¿Se acuerdan cómo fue llevado, fue arrebatado en un carro de fuego, en un torbellino? La palabra torbellino es ese cambio que muestra cómo él recoge rápido. Si hemos visto a veces en las planicies, cuando se forman esos torbellinos de arena, esos que aparecen repentinamente, es como la idea. La palabra torbellino representa algo rápido. Por eso el texto muestra que es el acto soberano de llevar a los que Él ama. En Isaías también vimos un texto, Isaías 26, ¿cierto? Y vimos ese texto muy importante en Isaías capítulo 26, versículo 19. Anótenlo. Esa es la sombra. Ahí el Señor muestra: tus muertos vivirán, sus cadáveres se levantarán, despierten y den gritos de júbilo, porque tu rocío es como el rocío del alba, y la tierra dará luz a los espíritus. Ven, pueblo mío, somos nosotros. Entra en tus aposentos, cierra tras de ti tus puertas, escóndete por un corto de tiempo hasta que pase la indignación, porque el Señor va a salir de su lugar para castigar la iniquidad de los habitantes de la tierra. Entonces el Señor le dice, y esta es la imagen en Isaías profetizado, ahí escondidito, pero si usted lo entiende, porque es un misterio que está siendo revelado para usted hoy. También vimos el Salmo 27:5. Él me esconderá en su tabernáculo en el día del mal. Te da la idea de que Dios siempre va a proteger a los fieles en el tiempo de juicio. Uno que me gusta mucho, Daniel, capítulo 12. También veremos Daniel.
Voy a presentarles ahora más adelante un diagrama de donde vamos, para que tengan una idea, porque uno aprende por lo que ve muchas veces, por lo que oye, o si sus emociones son motivadas. Yo aquí soy muy estático, quisiera moverme, motivar sus emociones. Bueno, mi voz es fuerte, pero pues tengo que hablar más bajito también, más suave. Pero no quiero motivar su emoción y engañarle. Quiero motivar su mente y su corazón para salvación. La emoción vendrá después. Daniel aquí habla de un hecho muy grande, muy bueno, muy hermoso, profetizado en Daniel capítulo 12. Como dice, y muchos de los que duermen en el polvo de la tierra despertarán, unos para vida eterna, Carlos aquí, y otros para la ignominia y para el desprecio eterno. Los muertos en Cristo serán resucitados primero. Entonces, ¿cuál es la condición para ser resucitado? Vamos a 1 Tesalonicenses 4. Ya, disimulé el ruido, tranquilo. Accidente, a mí me regó el agua el domingo pasado. Eso se edita, no va a dar. Hermanos, ¿cuál es la condición para ser resucitados? Los muertos serán resucitados. Pero tienen que estar, ¿en qué condición? En Cristo. Cuando se habla en Cristo es posicional, en Cristo, hermanos. Algunos quieren estar con Cristo, que es bueno, pero no están en Cristo, que es mucho mejor. ¿Y qué sucederá cuando Él descienda? ¿Qué dice el texto 16? Luego los muertos resucitarán primero. La palabra resucitar es se levantarán, también se pondrán de pie. Las tumbas serán abiertas, ¿cómo? O tal vez los cuerpos transformados como el de Jesús atravesarán las tumbas. David será sacado de esos áreas donde está y sus polvos se reunirán en sus cuerpos. Como era David, no lo sabemos. Tal vez vendrá más alto, más gordito, más hermoso, pero se levantará, hermanos. No sabemos. No estamos para discernir eso. Lo importante es que el Señor vendrá, hermanos. Y los muertos en Cristo se levantarán primero. Y los creyentes vivos, ¿qué pasará con aquellos que quedamos, hermanos? Seremos, según Corintios, transformados. La palabra transformar está en Romanos capítulo 12, está en Filipenses hay una, está en Corintios hay otra, pero son, aunque se traduce al español transformados, es diferente en el griego. Lo que el Señor quiere acá es, en Romanos capítulo 12, transformados mediante la revelación de vuestro entendimiento, quiere decir que a través de nuestra rendición al Señor, nuestro entendimiento, nuestra mente madura, cree en el Señor, crece y es transformada, pero nuestro cuerpo no, sigue sujeto a la carne, sigue sujeto a las luchas, sigue sujeto a la enfermedad, al dolor y a la muerte, una transformación. Pero la que está aquí en 1 Corintios, todos seremos transformados. Usted será cambiado en cuerpo y en la parte interna, su esencia. ¿Dejaré de ser Carlos, otro Carlos? No, seré el mismo Carlos, pero ya no tendré inseguridad, ya no tendré depresión, ya no seré el Carlos que enojón, ya no seré el Carlos problemático, seré el Carlos como la imagen del Señor quiere, porque seré hecho nuevo, hermanos. Seré diferente, ya no estaré sujeto a dolor, enfermedad o muerte, hermanos. Tal vez con mi mismo cuerpo, está bien, no me interesa. Algunos querrán cuerpos más estilizados, no sabemos. Pero lo importante es que seremos distintos, hermanos. Ya no habrá celos, ya no habrá carne, ya no habrá envidia, ya no habrá falta de perdón, ya no habrá pecado, hermanos. Seremos levantados, transformados. Entonces, los que estemos vivos. Pero hay otra palabra muy importante, y que permanezcamos. Luego nosotros, los que vimos, los que hayamos quedado en la Nueva Biblia Latinoamericana, que voy a empezar a usar ahora, me regalaron una muy hermosa, está permanezcamos. La palabra permanecer es soporte, aguante, persevere. Si usted no persevera, no digamos que no es salvo, tal vez nunca lo fue, porque el que es hijo de Dios persevera, porque su mirada, hermanos, nuestra mirada está puesta en donde vendrá nuestra redención. Vendrán pruebas, vendrán luchas, soporte, hermano, persevere, porque esa es una doctrina en la palabra de la perseverancia de los santos. Si usted no permanece, si usted cuando llegue al Señor y le encuentre en su inmundicia la carne, ¿creen que el Señor se lo llevará? Ay, no, aquí no pasó nada, camine. Yo no creo. Yo no creo. Esa es mi opinión personal.
Por eso debemos estar siempre pendientes, hermanos, en santidad, arrepintiéndonos constantemente, confesando nuestros pecados constantemente. Seremos arrebatados juntamente con ellos. ¿Para qué? Porque ese es nuestro destino. ¿De dónde seremos arrebatados, hermanos? En las nubes. ¿Con qué fin? Al encuentro del Señor en el aire. ¿Para qué? Para estar con Él para siempre. ¿Qué mejor, no, hermanos? Estar con Él para siempre. Voy a presentarles un diagrama. Cuando uso el término escatológico es de lo que está por venir. Espero sea entendible. No está completo, lo voy a ir perfeccionando a través de las enseñanzas. Y comienza con una línea que empieza en Génesis 3:15, terminará en la eternidad. Y esa línea comienza, bueno, no voy a hablar de eso porque no es el tiempo, pero sí vamos a hablar de los dos, previo a este y el de ahora. Un tiempo llamado el tiempo de la ley, ¿verdad? En el cual vamos a encontrar la primera venida del Señor. Aquel verbo fue hecho carne, ¿no? En ese tiempo se llama el tiempo del antiguo pacto, el tiempo de la ley, y aquel verbo fue hecho carne. Está profetizado en Daniel capítulo 9. Está perfectamente enseñado en Daniel capítulo 9, versículo 26, cuando habla de 7 semanas. Están determinadas sobre tu pueblo, desde la orden de salir el pueblo hacia la restauración del templo, 7 semanas, de 7 años, 490 años, y pasa algo, llega el Mesías, porque el cumplimiento de Daniel 9:26 son 62 semanas desde el tiempo de la restauración del templo hasta el Mesías. Si ustedes estudian ese texto, es hermoso, hermanos, entender cómo el Señor completó su profecía, y no hay duda. El que duda es porque no tiene la mente del Señor. Desde la orden del rey Jerjes, creo que fue, para la restauración del templo, hay exactamente 62 semanas hasta el tiempo de la muerte del Señor, año 432 aproximadamente. Si me equivoco, me perdonan, pero estoy dándole la idea. A partir de 62 semanas, de 7 años por semana, 7 años, 49 años por 62, da un tiempo que llega al momento, hermano, donde Cristo es crucificado. En ese momento, Daniel 9:26, Cristo es crucificado, Él muere. Y aquí termina también el tiempo de la ley, porque comienza un nuevo pacto que se sella con su muerte, se confirma con su resurrección. Y comienza el tiempo que hoy conocemos, el que estamos viviendo, que es el tiempo de la gracia, el tiempo de la iglesia. Es el nuevo pacto. Lo que está antes de Jesús, antes de su cruz, antes de su muerte, antes de su resurrección, era una ley que ya fue abolida. Israel está bajo esa ley todavía. Y Israel tiene que ser tratada por Dios. Y va a ser tratada por Dios, hermano. Pero ahora estamos en el tiempo de esta gracia. Se llama el tiempo de la iglesia. ¿Cuándo terminará? No lo sabemos. Pero sí estamos siendo advertidos de que el Señor vendrá. Y cuando Él venga, ese tiempo terminará. El tiempo de la iglesia terminará. Pero mientras tanto, hermanos, aún estamos bajo la gracia, en un nuevo pacto. Pero también lo que menciona Mateo capítulo 24. Todo eso que menciona Mateo capítulo 24 es principio de dolores. A través de los tiempos esos dolores van a ir creciendo, se harán más fuertes. Y habrá, y hemos visto guerras, rumores de guerras, hambres, pestes, terremotos. Se levantará nación contra nación, pueblo contra pueblo. Eso está profetizado, hermano. Solo que empieza de a poco, pero ha ido creciendo, hermano. Más y más hasta el momento previo. Eso lo estamos viendo hoy día, hermanos, la gran maldad que hay en el mundo. Y seguimos la línea. La línea viene desde el tiempo de Génesis 3:15 y terminará en la eternidad. Y vemos aquí a la iglesia en esta último periodo, porque algo que estamos esperando, mis amados hermanos, es este momento, el momento del arrebatamiento de la iglesia, porque a partir de ese momento, donde el Señor mismo vendrá, que es lo que estamos viendo en Tesalonicenses, con voz de mando, Él descenderá, con voz de mando, con voz de arcángel, con trompeta de Dios descenderá, y los muertos en Cristo. Ahí supuestamente hay una imagen de una resurrección, es muy pequeña, pero quería resumir, condensar lo más que pudiera la idea de lo que estamos viendo. Los muertos serán levantados, hermano. Es lo que estamos. Aquí estamos, ahí estamos. Y lo que veremos después, hermanos, a través del resto de predicaciones, por el tiempo que el Señor lo permita.
Juan Calvino duró 23 años enseñándole a la iglesia donde él se reunía en Ginebra, Suiza, sus dogmas de lo que él había concluido respecto a la fe. 23 años enseñándoles verso, palabra por palabra, y nadie se cansó. Por lo menos creo que nadie se cansó, porque estaban recibiendo palabras de vida, entendiendo la verdad del evangelio, tal como Juan Calvino lo veía. Hay otros que lo han visto de otras maneras igual. Hay que ir a la escritura. Juan Calvino es tan bíblico como lo pueden ser otros, que hay que discernir en la escritura que lo que dicen es cierto. Seamos como los de Berea. Les reto, hermanos amados, a que confirmen en la escritura que lo que yo digo es verdad, porque estoy seguro, ciertamente seguro, que la verdad les estoy enseñando. Y cuando el Señor venga, va a comenzar un tiempo que se llama los 7 años de tribulación. Recuerden, 70 semanas fueron predichas sobre su pueblo y sobre el fin de la historia. Una semana es 7 años, 62 semanas son 69 semanas, falta una semana de 7 años. Esa semana no aparece todavía. Pues esa semana se va a ver aquí durante la gran tribulación. 3 años y medio y 3 años y medio. Y veremos algo en Daniel capítulo 12 que también da unos alargues más que tienen que ver con el tiempo de Apocalipsis capítulo 19 y capítulo 20. Ahí está claro, no hay duda. Esa es la gran tribulación de la que tenemos que guardarnos. Bueno, yo no estaré ahí, de la que usted tendrá que guardarse, ¿no? Una gran tribulación cual no ha habido nunca en la historia de la humanidad, donde habrán los 7 sellos, donde el Señor también advierte de las 7 copas de ira, 7 trompetas, perdón, y también vendrán las 7 copas de ira. Cada una muestra y revela una clase de juicio sobre la tierra que van a ir creciendo en intensidad, hermanos. Si lo que ven a través de los primeros 7 sellos decir esto no fue nada, fue fácil, los siguientes 7 vendrán peores y los últimos serán peores. Millones morirán, hermanos. Tal vez usted, al no amar a Jesús, al no ser de su iglesia, al no ser un salvo verdadero, usted créame, se quedará. Ay, lo que decían allá en la iglesia era cierto, ¿y ahora qué hago? No sé, mire a ver, clame por misericordia, persevere hasta el fin, porque el evangelio también será predicado. Pero si lo llegan a pescar, si lo llegan a atrapar, si lo llegan a coger, bueno, esa es una historia que veremos, no es una historia, es la verdad del Señor revelada en Apocalipsis. Que algunos dirán, ay, qué bonito que habla el hermano, es como una novela, es una fábula. Esto es la verdad, hermano. Usted tendrá que dar su vida por Jesús. Si no la da ahora, en la gracia, la dará en aquel tiempo. 7 copas de ira. Mientras en el cielo, ¿qué pasa? En el cielo estaremos en esos 7 años presentándole cuentas al Señor en el tribunal de Cristo, celebrando las bodas del Cordero. Arriba, mientras en la tierra ejercen esos juicios terribles, en los cielos hay fiesta, hermanos, y allá estaremos, o allá estaré realmente. Y lo que dice Mateo capítulo 24, inmediatamente después de la gran tribulación, enseguidita, después de esos 7 años, está en Mateo capítulo 24, versículo 31, creo que es el texto final, viene la otra venida del Señor, Apocalipsis capítulo 19, y comienza lo que será el milenio. Aquí está muy sencillo, hermanos, es más completo, faltan muchos textos, porque esos textos en las referencias confirman, la escritura no es de interpretación privada, la escritura se explica a sí misma. Así que esto no es algo que yo saco de contexto, está ahí en la verdad, solo hay que ir, gastar tiempo, quemar pestañas, pero vendrá el milenio, mis amados hermanos, de eso también hablaremos. Y doy una corta introducción, porque vamos a terminar ya. La resurrección de Cristo como primicia. Vamos a 1 Corintios, porque aquí nos vamos a enfocar en 1 Corintios, capítulo 15, versículo 20 hasta el 58. Vamos a soltar un poquitico Tesalonicenses para aprovechar el contexto de 1 Corintios, capítulo 15, versículo 20 hasta el versículo 58. Vamos a ver en estos próximos meses o predicaciones, hermanos. Y miren lo que vamos a ver el próximo domingo. Mas ahora Cristo ha resucitado a los muertos. Primicias de los que durmieron es hecho. Y vamos a ver una comparación. Por cuanto la muerte entró por un hombre, también por un hombre la resurrección de los muertos. Porque así como en Adán todos mueren, también en Cristo todos seremos vivificados. Pero vamos a llegar al final, cada uno en su debido orden. Cristo las primicias,
luego los que somos de Cristo en su venida. Recuerden, hermanos, que los hermanos en Tesalónica estaban sufriendo, estaban luchando con su fe, porque ellos estaban muy influenciados por las enseñanzas judías y las enseñanzas griegas. Les habían generado una confusión terrible. Recuerden que era un grupo, una secta llamada saduceos entre los judíos, y era una secta grande de gran apoyo, por decir así. Y los saduceos enseñaban: no hay resurrección, no hay tal hecho. Entonces los judíos cristianos o creyentes en la iglesia de los Corintios estaban dudando, pero además habían crecido involucrados o influenciados por la cultura griega. Entonces, mis hermanos, Pablo les está hablando en 1 Corintios capítulo 15, cuando ya vimos esos textos, y dice Pablo: porque si se predica de Cristo que resucitó de los muertos, y Pablo empieza a hacerles caer en cuenta lo tonta de sus conclusiones, o sea, lo ilógica, lo poco basada en una verdad. Pablo les dice: si se predica de Cristo que resucitó de los muertos, o sea, ellos no dudaban de que Cristo sí fue levantado de los muertos, Cristo resucitó. Dice en el verso 11: porque o sea yo o sean ellos, así predicamos y así habéis creído. Los de Corintios creían que Cristo resucitó de los muertos, pero solamente Él. Los demás no serían levantados. Y ahí estaba la lucha, tanto en Corintios como en Tesalónica. ¿Cómo seremos levantados? ¿Qué pasa con los que murieron ya? Y eso es lo que Pablo comienza entonces a explicar. ¿Cómo dicen algunos? Gracias a Dios hay algunos. Ojalá aquí no haya ninguno de esos algunos que estarán generando duda e incertidumbre en la fe de la iglesia. Para eso estamos los que enseñamos, hermanos. Con todo respeto, con todo temor, estamos aquí para mostrar la verdad. Y usted está en el derecho y la responsabilidad de confirmar que esta verdad que hoy les presento es la verdad. No comentero, yo no soy ningún ungido de Dios, ni ningún enviado de Dios. Yo simplemente soy un siervo de Dios, tanto como todos nosotros acá, que estoy con la tarea, como el siervo fiel y prudente, el cual el Señor puso sobre su casa, de darle la comida a su tiempo. Mateo capítulo 24, que leí al principio. Escudriñe la verdad. El Espíritu Santo le mostrará esta gran verdad, mis amados hermanos. Porque va a haber un orden en la resurrección. Pero Pablo primero tiene que convencerles que sí hay resurrección. Él les dice: ¿cómo dicen algunos que no hay resurrección de los muertos? Si no hay resurrección de muertos, Cristo no resucitó. Estoy leyendo en el verso 13. Y si Cristo no resucitó, miren lo que dicen. Piensen, ¿van es entonces nuestra predicación que estamos haciendo acá? ¿Van es vuestra fe? Somos falsos testigos. Aún estáis en vuestros pecados, dice el verso 17. Y los que murieron creyendo esta verdad murieron en vano. Ahora la pregunta es para usted: ¿usted cree esto de verdad? ¿Lo cree así? Pues no lo cree así, porque esta no es así. Cristo sí fue levantado, y así como Pablo dice en Tesalonicenses: porque si creemos que Jesús murió y resucitó, así traerá Dios con él a los que durmieron en Cristo. Y Pablo empieza a equilibrar la enseñanza, y él comienza a hablar del capítulo 15, versículo 20, de este ejemplo o de esta ilustración o de esta aplicación de las primicias, ¿no? Porque, como dije, los corintios no negaban la resurrección del cuerpo, no creían, ¿no? Y Pablo decía: si usted niega la resurrección, niegan también a Jesucristo. No hay evangelio, entonces no hay verdad, no hay vida cristiana en verdad. Recuerden, había otro fondo. La iglesia en ese momento se componía de judíos y de griegos, ambos con enseñanzas diferentes. Ahora Pablo tenía que introducir la verdad, y el único que los podía convencer de esa verdad, el Espíritu de Dios y la palabra del Señor. Por eso en Tesalonicenses Pablo les dice a los hermanos: pues conocemos, hermanos amados, 1 Tesalonicenses capítulo 1, versículo 4, porque conocemos, hermanos amados de Dios, vuestra elección. Usted ha sido elegido por Dios, y no soy calvinista, le quiero aclarar, es bíblico. Dios, conociendo de antemano su elección, presentándole la verdad del evangelio, de ese tratadito que usted recibió, el haber venido a este culto, el haber oído esta palabra de verdad, prepara su corazón para recibir el perdón del Señor.
porque su decisión tendrá también responsabilidad. Conocemos, hermanos, amamos vuestra elección, pues nuestro evangelio no llegó a vosotros en palabras, y fíjense bien, sino en poder, dice el verso 5 de 1 Tesalonicenses 1, en certidumbre, en certeza. Y ellos mostraron un cambio de vida que leímos en la introducción, en el verso 9, ¿no? Cómo se convirtieron de los ídolos para servir al Dios vivo y verdadero y esperar de los cielos a su Hijo. Dos cosas, conversión y espera. Primera pregunta, ¿es usted convertido? ¿Es usted salvo? Dirá usted sí. Segunda pregunta, ¿espera al Señor? ¿Espera al Salvador de los cielos? Tercera razón para esperar, quien nos librará de la ira venidera, hermanos. No hemos llegado al verso 18, llegaremos, pero les adelanto, esto debe ser un motivo de consuelo para permanecer, para resistir, para perseverar, hermanos. Tenemos que cuidarnos los unos a los otros. Si alguien faltó, bueno, estarlo llamando. Si alguien se dolió, dolernos con él. Si alguien se alegró, alegrarnos con él. Digo que la iglesia no toma vacaciones, en realidad. Siempre debe estar activa, si no seamos reunidos en un culto, pero tenemos que estar contactándonos, cuidándonos, protegiéndonos. Y así mostramos el amor de Cristo. Pero si usted rechaza ese amor, que el juicio de Dios vendrá sobre usted. Porque ese es el amor de Dios a través de su iglesia. Y quiere llenarle también. Ese amor de Cristo quiere llenarle. Quiere mostrarle que Él es un Dios de amor, pero también es un Dios de justicia. Y esa parte aún muchos de ustedes no la han experimentado. O no la experimentaremos en cierta manera. Yo no, porque el Señor llevó la ira que era para mí, la llevó sobre Él. Recuerden, en un gran abismo, hermanos, que nos separa de Dios, ese abismo solo pudo ser cubierto por Cristo. La cruz de Cristo es el puente que nos lleva de la eternidad de perdición a la eternidad de salvación. Y es por eso que usted está hoy escuchando esta verdad.